vamos a la palabra, nos olvidamos de todo lo demás y nos enfocamos en lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Incline su rostro, damos gracias a Dios y oramos. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias porque nos levantamos, despertamos con la conciencia de que somos tus hijos, tú eres nuestro Padre, tú nos amas, nos has dado vida y has renovado tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Y que no importa las circunstancias, no importa el ambiente en que podamos estar ahora mismo, la etapa de nuestra vida, tú continúas siendo digno de toda la gloria. Tú eres el Rey, tú dominas sobre todo y podemos depender, esperar y confiar en ti, en tu gracia y en tu misericordia. Padre, esta mañana te pedimos al meditar en tu palabra, que por tu Espíritu tú me ayudes para poder exponerla y que tú obres en el corazón de tus hijos aplicándola a sus propias circunstancias. Señor, levanta su fe, inquiétalos, atráelos, obra, Señor, en la vida de cada uno de los que están presentes y en la vida de todos aquellos que habrán de escuchar posteriormente esta palabra, para que puedan ser inclinados y inquietados a buscar que tu voluntad sea hecha mientras invocan tu nombre, mientras claman a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Aleluya. Santiago capítulo 5, verso 16 al 18 es la base bíblica que voy a utilizar. Ahí hay una frase que vamos a utilizar como tema, la oración eficaz. Y vamos a cubrir algunos aspectos relacionados con algunos secretos que están conectados con este asunto de orar. Porque como yo he dicho en esta serie, en estas sesiones que hemos estado aprendiendo sobre la oración, hay ciertas cosas escondidas con este asunto de orar, porque Jesús nos enseña que oremos que venga tu reino. Pero el reino va a venir aunque usted ore o aunque usted no ore. Y entonces, si Dios va a traer su reino y el reino va a ser establecido en la tierra, ¿por qué Dios nos pide que oremos por su reino? Entonces hay cosas secretas en la oración que cuando las entendemos cobran sentido y entonces podemos darles el valor y la importancia que éstas tienen. Y esta mañana pretendo cubrir una de esas áreas. Santiago capítulo 5, verso 16 dice: confiésense sus ofensas los unos a los otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Este texto se podría entender en 3 divisiones rápidamente de esta manera. Número 1, la instrucción de que oremos los unos por los otros, lo cual nos habla de una responsabilidad y un privilegio como cristianos dentro de la comunidad en la que vivimos, donde sería normal que usted orara por otras personas. No se trata solamente de depender de la oración del pastor o de los líderes, sino de una oración que es recíproca, una oración entre los miembros. Y esto nos habla de una actitud espiritual, o sea, es espiritual. Que usted reaccione con: hermano, voy a orar por usted, hermana, oremos sobre esto, me pongo de acuerdo con usted. Y que surja como una iniciativa de su parte el poder orar por otros. Ahora, la palabra nos habla de la comunión cuando habla acerca de confesar las ofensas. La Iglesia Católica utiliza esto para hablar de la confesión al sacerdote, pero nada que ver. Aquí está hablando de: hermano, he pecado contra usted, hable mal de usted a sus espaldas, hermana, perdóneme porque he hecho esto en contra suya. Y habla de que limpiemos nuestro corazón confesando lo que hemos hecho en contra de otra persona. Porque de esa manera podemos causar que la bendición de Dios se manifieste. Y luego, a través de orar los unos por los otros, entonces va a haber sanidad. Y ahí se inserta la frase, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede mucho. Lo cual nos muestra, entre otras, las siguientes verdades. Cualquier justo que ore va a poder producir, va a poder causar o generar manifestaciones del mundo espiritual en el mundo natural. La oración eficaz del justo. Términos generales, cualquier justo. Ahora, la oración eficaz, la oración
Esa palabra eficaz es la palabra energeo en el griego y significa más bien ferviente. Una oración con pasión, una oración cargada de fe, una oración hecha no de una manera superficial, simple, mecánica, como a veces oran algunos hermanos a la hora de comer. Padre, bendice estos alimentos y dale a todo aquel que no tiene, Señor. Una oración tan vaga, una oración que no requiere fe, una oración hecha mecánicamente. No, es una oración ferviente. La Biblia nos habla de que Jesús, la noche en que fue arrestado, dice que él oraba intensamente. Nos habla de pasión, nos habla del corazón, del espíritu metido en esto. Así que la oración eficaz es una oración con energía, es una oración con fe, es una oración ferviente que obra, que puede obrar mucho. La tercera división que podemos encontrar en este pasaje es que se nos pone como ejemplo a Elías. Y se nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías no era un superhombre. De hecho, en la Biblia no hay superhombres. Aún nuestro Señor Jesucristo participó de nuestra humanidad. Por eso Él lloró, por eso Él se cansó. Él no hizo ningún milagro como hijo de Dios, hizo milagros como el Hijo del Hombre, ungido por el Espíritu Santo. Usted tenía que haber dicho amén. Porque Jesús hizo el primer milagro después de que fue bautizado por el Espíritu Santo, después de haber sido bautizado en agua en el Jordán. Jesús no hizo ningún milagro antes, porque fue hasta que Dios lo ungió. Hechos 10:38. Dios lo ungió con poder y con el Espíritu Santo. Entonces, aún Jesús participó de esa debilidad humana. Y se nos coloca a Elías como un hombre sujeto a pasiones para animarnos a orar. O sea, vea la secuencia. Oren unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, que hizo tremendas cosas a través de la oración, era un hombre como ustedes. Era un hombre común y corriente. Era un hombre sujeto a pasiones. Sí, fue el gran profeta de Dios, el hombre que causó que fuego cayera del cielo y que consumiera el holocausto. El hombre que pudo causar que el cielo fuera cerrado y que fuera abierto de nuevo. Y aquí es donde quiero detenerme esta mañana, porque hay un misterio interesante con respecto a esto. Pero sí, el punto principal, el punto de partida, que es con lo que quiero que se vaya antes de que se duerma, se nos anima a orar poniéndonos como ejemplo a Elías, diciéndonos que él era un hombre semejante a las pasiones nuestras. Él no era un superhombre, él no tenía algo diferente o mejor en nuestra condición humana. Él era un hombre común y corriente, pero aprendió a caminar en la presencia de Dios, a caminar con el respaldo de Dios y experimentando la bendición de Dios sobre su vida, recibiendo revelaciones de parte de Dios. Así que examinemos esta parte que dice que oró fervientemente para que no lloviera. Vámonos al primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Primer libro de Reyes 17:1. Y usted enfóquese. ¿Un hombre pudo hacer que el cielo se cerrara por 3 años y medio? ¿Un hombre pudo hacer que el cielo se abriera de nuevo para que hubiera lluvia? O sea, a la voz de un hombre. ¿Es broma? ¿Es en serio? A la voz de un hombre, al clamor de un hombre, el cielo se cerró por 3 años y medio. Es algo en lo que realmente tenemos que detenernos, porque aunque el escenario es diferente, porque ya fue el ejercicio de la autoridad, encontramos el ejemplo de Josué, que le ordenó al sol que se detuviera, le ordenó a la luna, no oró, le ordenó. Pero dice la palabra que Dios respondió a la voz de un hombre. Y esto tiene que abrir nuestro entendimiento, hermanos, inquietarnos en este sentido. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia, somos sus hijos. ¿Y sabe qué? Dios siempre ha querido mostrar su poder a favor de su pueblo. Y Dios siempre ha querido mostrar su poder a través, en medio y a través de su pueblo. Pero muchas veces nosotros nos quedamos cortos esperando que sean otros los ungidos, que sean otros los usados por Dios, que sean otros los que caminen en el poder, porque no pensamos que el glorioso Espíritu de Dios se nos ha dado y que hay una supereminente grandeza del poder de Dios que puede operar en nosotros los que creemos. Porque como está escrito en la palabra, si creyeres verás la gloria de Dios.
o cualquiera que le diga a un monte que se mueva, si cree que se mueve, se va a mover. Entonces son dos elementos bíblicos muy importantes: el uso de nuestra autoridad para poder hablar y obtener el respaldo de Dios, y el uso de nuestro privilegio como hijos de ir delante de Dios y pedirle a Él que su gracia, su favor, su amor, su poder se manifiesten en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si usted no lo resiste, el diablo va a continuar ahí. Entonces hay una responsabilidad nuestra. Somos responsables de resistir al diablo. Somos responsables de efectuar algunas acciones. Y parte de estas acciones tienen que ver con orar. Somos el ejército de Dios, y como ejército tenemos que deshacer las obras del diablo con los recursos de Dios, con el favor de Dios, con la guianza de Dios, con la intervención de Dios. A veces Dios querrá que nosotros vayamos a la guerra y ejecutemos las acciones. A veces Dios querrá que nos quedemos quietos y miremos la salvación que Él va a obrar. A veces Dios le va a dar a usted el poder de hacer las riquezas. En otras ocasiones Dios le mandará las riquezas. A veces Dios obrará el milagro. A veces lo va a instruir a usted, y hablé sobre eso el miércoles. Lo va a instruir a usted que no provoque su enfermedad. Lo va a guiar para que usted no cause su enfermedad, o le va a mostrar el camino para la restauración. Así que tenemos que entender que hay una parte que nos corresponde a nosotros. En primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1, es donde encontramos la referencia bíblica hacia el cerrar los cielos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire qué hombre más atrevido, hermano. Yo me puse a pensar en esto, la posición que Elías tenía que tener. Porque hay profetas modernos, como una que dijo hace algunos años que en El Salvador iba a haber un gran avivamiento, y que ese avivamiento iba a comenzar entre los pandilleros. Hubo otra profeta que le profetizó a cierta persona que iba a ser presidente de cierto país. Hubo un hombre también, y nada, profetas falsos, profetas que hablan cosas inventadas, profetas desviados, profetas que no tienen realmente su oído ni su corazón delante de la presencia de Dios para hablar lo que hablan. Y de esos hay muchos, y en este tiempo con mucha más razón han abundado y se han extendido. Pero hombres de Dios como este, que lo que habló se cumplió, eso es otro nivel, eso es otra cosa. Imagínese usted a este hombre decir: no va a haber lluvia ni rocío. Porque, hermano, una cosa es que no haya lluvia, pero que de repente caiga por ahí una lluvia leve. No hay lluvia, pero cae una lluvia leve. Pero él lleva las cosas al extremo y dice: ni rocío. Hay algunos lugares todavía, ¿verdad? Aquí, aún en la capital, como por ahí por la cima, o en algunos lugares quizás como Panchimalco, ahí por los planes, donde en la mañana amanece rocío. Algunos lugares cerca de las montañas. Ahora imagínese usted el atrevimiento de este hombre, porque él sabía quién era su Dios y sabía quién era él. No habrá lluvia ni rocío, dijo. O sea que no había ni la más mínima evidencia de agua concentrándose en la madrugada, nada más. Y mire lo que dice: sino por mi palabra. O sea que él está colocándose en una posición tan privilegiada y de autoridad. ¿Y sabe por qué? Porque este hombre vivía en la presencia de Dios. Este hombre no andaba presumiendo, no andaba inventando, no andaba adivinando. Este hombre sabía cuál era la voluntad de Dios. Ahora, detalles interesantes con respecto a la historia que nos van a ayudar a entender el secreto es que esto no es una oración, y no se encuentra en la Biblia un registro de cuándo Elías oró. Usted léase todo el libro de los Reyes y Crónicas y no va a encontrar: y Elías Tisbita se fue al monte, se fue a una cueva y estuvo en oración clamándole a Dios que cerrara los cielos. No encuentra una referencia a la oración. Pero Santiago dice que oró. Y Santiago dice que oró, entonces él oró.
pero vamos a tener que entender sobre qué base. Pero no hay un registro en el Antiguo Testamento de cuando él oró sobre esto. Pero sí observamos que él actuó con una seguridad y una firmeza que son admirables. Yo recuerdo mi primera ocasión en Ministerio de Enseñanza de Agua Viva, cuando habiendo venido un ministro y hablando acerca de la operación de los dones espirituales, él dijo de que Dios lo usaba a él en los dones de sanidad y que él podía orar por personas que tenían problemas en los huesos. Y él oró por personas que estaban mal de la columna, mal de la cadera y algunas cosas ahí que yo pude ver. Y él no oraba, sino que él ordenaba que las cosas se dieran. Y recuerdo que oró por una mujer que tenía como una curvatura en su columna. Y yo ordeno esta columna vertebral que se alinee, que se ordene. Y yo estaba ahí cuando los huesos de esa mujer comenzaron a tronar. Hubo otra mujer que trajo a su niño con los pies pandos. Era un niño que ella podía sostener en sus manos. Y recuerdo a este hombre que se llamaba Bill Smith, que puso su gran manota, los pies del niño cabían en su gran manota. Y él no oró, él ordenó a los huesos que se enderezaran. Y le dijo: yo ordeno en el nombre de Jesús que estas piernas se enderezcan. Y yo vi cuando esos huesos se enderezaron. Fue mi primera experiencia de ver lo sobrenatural. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos a hombres de Dios, profetas, ministros, que tuvieron grandes experiencias del respaldo de Dios o que obraron milagros. Porque en la palabra encontramos que algunos fueron usados para hacer milagros, pero otros clamaron para que Dios hiciera el milagro. Y son cosas diferentes. Pero aquí Dios está usando a un hombre como un instrumento para hacer algo milagroso, para hacer algo sobrenatural. Y él está hablando con una convicción tan tremenda: no va a haber lluvia ni rocío hasta que yo abra la boca de nuevo, hasta que yo lo diga. Qué nivel de atrevimiento espiritual más elevado, hermano. Cosa seria. Ahora, Santiago dice que él oró, pero yo sospecho de que Elías, siendo un profeta, él vivía en la presencia de Dios. Y él tenía revelación de Dios. Y él actuaba en base a la revelación. Y yo más bien creo, si usted puede ayudarme con esto para sacarme de mi error, yo más bien creo que Dios le dijo a Elías que él quería cerrar los cielos, pero que lo iba a cerrar cuando él orara. Y entonces, como él conocía la voluntad de Dios, él podía ir delante de Dios con la convicción de que Dios iba a hacer lo que él dijo que él iba a hacer. Y esto me va a llevar al punto principal esta mañana, que es este: cuando usted sabe lo que Dios quiere hacer, usted puede orar y estar seguro de que Dios lo va a hacer. ¿Alguien ya me entendió? Si la mayoría me entendió, nos vamos ya, porque ¿para qué hablar tanto? Si usted ora con entendimiento de la voluntad de Dios, usted sabe que solo a traer va. Pero cuando usted está: Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, Señor, como esa bendita oración, ¿verdad? Si quieres, llévatelo, Señor, y si no, sánalo. ¿Qué fe se necesita para mandar a alguien que se muera? Es diferente hablar vida. Es diferente profetizar con la autoridad, con el conocimiento, con la convicción, con la fe, a simplemente hablar: Señor, haz lo que tú quieras, porque ahí no se necesita fe. Así que yo creo que este hombre tenía revelación y actuaba sobre esa revelación. Él oró. Si Santiago dice que él oró, yo creo que él oró creyendo que pasaría, que sucedería, que se iba a cerrar el cielo. Ahora, esto es muy diferente. Lo cité recientemente. Se puso de moda hace algunos años, con un poco de tono despectivo lo voy a decir, que cualquiera que se sube a una tarima, ya sea para poder predicar la palabra o para dirigir la alabanza y la adoración, comienza a decir cosas como: yo decreto cielos abiertos el 2025 sobre su vida, y aunque usted no ore y sea desobediente. Eso no funciona así. Yo creo ahora que los cielos de bronce son abiertos y Dios abre los cielos sobre usted. Y la gente comienza a hablar cosas bonitas, comienzan a profetizar, comienzan a decir cosas inventadas de su corazón, pero que no están siendo respaldadas por Dios. Pero este hombre habló porque él conocía a Dios. Este hombre habló porque estaba en la presencia de Dios.
Este hombre no vino suponiendo. Este hombre no vino con una dualidad como Santiago habla acerca de pedir creyendo y dudando. No, este hombre vino con una firmeza, con una determinación. El cielo se va a cerrar, no va a haber lluvia durante estos años, sino hasta que yo abra mi boca y anuncie cuándo va a volver a llover. Porque él conocía la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo puedo probarle que él conocía la voluntad de Dios? Vamos a ver cómo los hechos se desarrollan. Pero vea esa frase: no habrá lluvia, no habrá rocío en estos años, sino por mi palabra. Y esto es algo tremendo, hermano, porque usted póngase a pensar en el rey que se creía intocable, se creía la máxima autoridad sobre el pueblo de Dios. Un rey malvado, por cierto, Acab, con Jezabel, una mujer peor que el rey. Y vemos a Elías confrontando la máxima autoridad, al rey. Pero era la máxima autoridad terrenal. Pero él venía con la autoridad del Dios de los cielos. Y entonces podemos imaginarnos este escenario, donde hay ídolos que no son nada, donde están los Baales que están siendo adorados porque el pueblo de Israel fue desviado y le adoraban y le rendían culto a ellos. Pero ahora aparece un hombre de Dios, el hombre que es el vocero del Dios verdadero, para humillar a todos los dioses, a los diosesitos, a los idolitos, a los Baales, a los señores. Y él viene con tal autoridad porque él sabe que él está hablando de parte del Dios vivo, del que hizo los cielos y la tierra, del que sí puede cerrar los cielos, del que sí puede abrir los cielos. Y entonces viene y se coloca con una autoridad sabiendo que su respaldo es Dios. Confronta al rey, confronta a los sacerdotes, confronta a los ídolos, y él tiene tal carácter y tal firmeza porque él conoce la palabra de Dios. Y esto es lo que sucede con un hombre y una mujer cualquiera, que cuando se conoce la palabra de Dios puede estar firme. Eso es lo que la palabra de Dios menciona cuando dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Eso es lo que tiene que ver con la palabra de Jesús cuando él dijo: el que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Su casa no se cae. Y aunque vengan vientos y tempestades, venga el luto, venga el divorcio, venga la pérdida de la empresa, venga la muerte de hijos, venga lo que sea, usted va a seguir firme porque es Dios quien lo sostiene. Usted va a permanecer confiando en aquel que le ha dicho: no temas, yo te ayudo. Yo soy tu Dios que te sostengo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas, gusano de Jacob. Y uno puede estar confiado. Mi vida está en las manos de Dios. Estoy escondido en Cristo. Y Jesús, aún citando esa palabra, mencionó que estamos en la mano del Padre y nadie puede arrebatarnos de ella. Es un asunto de conocer la palabra. Es un asunto de conocer al Dios de la palabra y entonces actuar en base a la palabra y aún orar en base a la palabra con la convicción de que va a suceder. Así que él viene con atrevimiento: va a llover hasta que yo lo anuncie. Ahora el asunto era esperar que se cumpliera, y se cumplió porque él hablaba de parte de Dios. Ahora, dice el verso 18 de Santiago, donde estamos, Santiago 5, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora vámonos a primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 1. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí está el detalle, hermano. Mire qué interesante. No era un capricho de Elías. Pues a mí se me ocurre que para humillar a todos los Baales y para mostrarle al rey que yo tengo la autoridad y el respaldo, a mí se me ocurre que yo voy a cerrar, voy a pedirle a Dios que cierre los cielos. Y después le voy a pedir que abra los cielos. Mire lo que está escondido aquí, que nos lleva al punto principal que acabo de revelarle. Cuando usted ora basado en la palabra,
usted sabe que está orando de acuerdo a su voluntad, y el apóstol Juan escribió que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él obrar, y cuando nosotros oramos con fe, creyendo que lo que pedimos lo recibimos, nos será hecho. Jesús lo puso en una condición tan amplia que aquello por lo que usted pueda creer le será hecho. ¿Cuánto más aquello que Dios ya habló que Él quiere hacer? ¿Me doy a entender? Una cosa es que usted tenga metas grandes, sueños grandes, y que usted le pida cosas grandes a Dios, si usted tiene la fe para creer que Dios obre a favor suyo. Pero otra cosa es que usted ore sobre lo que Dios ha dicho que Él quiere hacer, y entonces usted clama a Dios con la convicción de que usted conoce la voluntad, el carácter de Dios, y entonces usted va con firmeza a recibir aquello que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, la sanidad. Y por eso Santiago viene comenzando con sanidad. ¿Y qué nos dice? Confiésense las ofensas unos a los otros y oren unos por otros para que sean sanados. Dios ya habló. Confesión de las ofensas, oración entre los miembros de una congregación, y la sanidad se va a manifestar. Entonces, cuando usted conoce la palabra, no viene orando, Señor, si es tu voluntad. Usted viene orando, Padre, tu voluntad es. Y sobre esa voluntad usted actúa y ve la manifestación del milagro de Dios. Así que en el libro de Reyes, capítulo 18, encontramos que Dios le dijo a Elías: voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Entonces fue Dios quien le reveló a él que haría llover de nuevo. Si es así, surge una pregunta. ¿Y entonces para qué oró Elías? Si Dios de todas maneras iba a hacer llover, ¿para qué oró Elías? Y esto es lo misterioso que usted tiene que captar esta mañana. Dios va a actuar muchas veces hasta que usted ore. El milagro se va a manifestar cuando usted ore, cuando usted clame, cuando usted reciba el milagro. Dios quiere, Dios ha revelado su voluntad, pero nosotros nos apropiamos del milagro en oración. Y en este caso en particular, Dios no solamente está revelándole a Elías que Él va a hacer llover, sino que entienda esto: detrás del escenario, detrás de las cortinas, Dios quiere usar a este hombre para mostrarle a los enemigos, a las potestades espirituales, a los baales que no son nada, al mismo rey, que Él puede usar al hombre o a la mujer que Él quiera usar, invistiéndolo de poder, de autoridad, y que a su palabra Él va a responder y que Él va a manifestarse. Y entonces es tremendo encontrar la vida de Elías como un hombre respaldado por Dios tremendamente, porque vivía en la presencia de Dios, porque tenía revelación de la voluntad de Dios. Y este hombre está actuando con el propósito de glorificar a Dios, de servir a los propósitos de Dios, en este caso de hacer volver a Israel al culto a Dios, porque se habían apartado detrás de los Baales, y eran tiempos de maldad bajo el rey Acab y la Jezabel, que era una mujer tremenda. Entonces vemos acá que Dios le reveló que haría llover de nuevo, pero encontramos a Elías orando. Y aquí es donde quiero que usted se meta su propia vida en sus circunstancias. Primer libro de Reyes 18:41, después de que se nos narra la historia de que el siervo del rey encuentra a Elías, y Elías, en obediencia a Dios que le dijo que se mostrara delante del rey Acab, le manda a decir por medio del siervo: decirle que aquí estoy, que venga. Dice en el verso 41, Acab se encuentra con Elías en el lugar que Elías reveló que se encontraba, y dice la palabra: entonces Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Si usted lee más tarde la narración y los elementos descritos, no había ninguna evidencia de lluvia en este punto de la historia, pero el profeta sabía que iba a llover. ¿Por qué?
Porque en el verso 1 Dios le había dicho: yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces, si Dios ha hablado, si Dios ha dicho, nosotros podemos creerlo. Debemos creerlo. Porque el problema es que hay mucha cosa, mucha palabra escrita en la Biblia que muchos cristianos no creen. O hay mucha palabra escrita que los cristianos no conocen. Por ejemplo, un texto que dice que el enemigo puede venir por un camino, pero va a huir sobre 7 caminos, puede ser la base para que usted ore. Pero si usted no conoce ese texto, no lo va a usar. Y si usted no cree que Dios se va a encargar de sus enemigos y de humillar a sus enemigos, usted no va a orar. Pero cuando usted cree y ora, usted ve a Dios peleando sus batallas. Usted ve a Dios bendiciéndolo. Usted ve a Dios levantándolo. Usted ve a Dios manifestándose como su escudo y como su escondedero. Entonces, el conocimiento de la palabra, la fe en la palabra y la oración son importantes para recibir el milagro. Elías ya sabía que Dios quería hacer llover de nuevo. Yéndome más atrás, Elías ya sabía que Dios se había revelado a él para que él orara para que los cielos se cerraran. Elías ya sabía que vendría el día en que Dios le haría saber: hoy es cuando voy a hacer llover sobre la tierra. Entonces Elías está actuando, orando bajo la revelación de la palabra de Dios. Y eso es lo mejor, hermanos. Orar con revelación, orar con entendimiento, orar con la convicción. Es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios, es el conocimiento revelado por Dios. Y hay mucho conocimiento revelado en la Biblia. Por eso es que es tan importante llenarnos de la palabra. Porque cuando usted se llena de la palabra, usted puede orar sobre la palabra. Pero cuando no conoce la palabra, ora todo atravesado. Mezcla las ideas. Le pide a Dios que haga cosas que la gente tiene que hacer. Le da instrucciones a Dios sobre lo que tiene que hacer. Y nos desviamos. Y como dice la palabra, pedís y no recibís porque pedís mal. No solamente en el caso de Santiago, que habla de gastar en los deleites, sino porque no hay una oración a la cual alguien pudiera decir el amén, como el apóstol Pablo dice en Corintios. Una oración sin entendimiento, una oración muy diferente de la que Job dijo: llenaría mi boca de argumentos. Él hablaba de poner en orden las ideas. Así que el punto aquí es: no hay ninguna evidencia de lluvia, pero Elías sabe que va a llover. Cuando usted sabe que va a llover, usted habla de la lluvia. Quiero traducírselo. Cuando usted sabe que la bendición va a venir, usted habla de la bendición. Cuando usted sabe que la victoria se está acercando, usted habla de la victoria. No hay nada todavía, no hay ninguna evidencia, pero usted conoce la palabra y usted habla la victoria, usted habla la bendición, usted habla el milagro de sanidad, usted habla el milagro de protección, el milagro de provisión, porque usted conoce la palabra de Dios. Les voy a decir algo, no los veo tan emocionados como deberían, pero el asunto es que usted tiene que abrir sus oídos espirituales para que el enemigo no le robe las bendiciones y haga lo que a usted le corresponde hacer. Elías entonces le dice al rey que vaya a comer con él algo muy extraño. Yo no lo entendí. Si era un rey malvado y ¿para qué se puso a comer con él? De esa parte me la voy a saltar porque yo no entiendo para qué lo invitó a comer. Solo entendí misericordia de Dios. Verso 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Mire los detalles. Cuando no había ninguna evidencia de lluvia,
Elías le aseguró a Acab que venía una lluvia bien grande. Un creyente habla de esa manera, porque un creyente habla las cosas que no son como si fueran. Amén. Entonces vemos a Elías asegurando que una lluvia venía cuando no había ni una gota de lluvia. Nosotros nos equivocamos. A veces pueden comenzar a caer algunas gotitas en el parabrisas, ya va a llover, y no pasó de esa gotita. Y eso teniendo evidencias. Pero Elías al revés, hermano, sin tener ninguna evidencia, sin haber ni una gota de lluvia, pero teniendo la palabra de Dios, él dijo, una lluvia grande viene. Pero vea lo curioso de la historia. A pesar de que él sabía que Dios quería hacer llover, se fue a orar. Y este es el meollo del asunto, hermano. ¿Y por qué oró, pues? Y no, ya Dios le había dicho que iba a hacer llover, pues. O sea, yo no le encuentro la lógica en el sentido de que Dios le revela, voy a hacer llover. Entonces, ¿para qué ora? Y algo más, ¿por qué tiene que orar 7 veces? Porque el asunto es que él manda al criado 7 veces y le dice que vaya a mirar al mar, porque el agua que hay solo está en el mar. Y entonces lo manda a que vaya a examinar si hay algo que esté sucediendo en el mar relacionado con la posibilidad de que agua se levante, que la lluvia venga. Y el criado regresa y le dice, no hay nada. Y uno puede leer mal la Biblia. Aquí, por ejemplo, cuando el criado le dice, no hay nada, y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. O él le volvió a decir, vuelve 7 veces. El punto es que mientras el criado estaba siendo enviado para poder ir a revisar qué estaba pasando, Elías estaba orando. Es algo similar como lo que pasó con el Señor Jesús la noche que fue entregado. Él estaba orando 1 hora. Regresó donde los discípulos y los encontró durmiendo. Y les dijo, ¿no han podido velar ni 1 hora? Y la escritura dice que se fue por segunda vez a orar las mismas palabras. Eso significa que él volvió a orar otra hora. Por eso usted no debería de cansarse con 1 hora de adoración, ni 1 hora de intercesión o de oración. Porque nuestro Señor Jesús es el modelo. No solamente de 1 hora, sino que él tomó más tiempo para poder hacerlo, de una manera repetida. Ahora entonces aquí encontramos que se nos muestra que hasta la 7ª vez, después de estar postrado sobre sus rodillas, después de haber subido al monte Carmelo, símbolo de buscar la presencia de Dios, Elías no se quedó delante del rey platicando, comiendo y bebiendo y hablando así, pues sí, ¿cómo te va con los Baales? Mira, ¿y tu señora cómo estaba? No fue un asunto ahí de comunión. Por eso le digo que lo de la comida queda bien insertado de una manera bien extraña. Porque Elías se va a la presencia de Dios. Acab se queda ahí hasta el punto que él envía a su criado. Elías envía a su criado a hablar con Acab, a decirle, ya viene la lluvia, levántate, arregla tu carro y vete. Ahora entonces vemos, este es el punto, uno de los puntos a aplicar en nuestra vida. Elías está orando y no pasa nada. Vuelve a orar y no pasa nada. Vuelve a orar y no pasa nada. Llega a 5 veces orando y no pasa nada. 6 veces orando y no pasa nada. Y en la 7ª vez sí pasa algo. ¿Y qué es lo que pasa? Aparece subiendo del mar una pequeña nube como del tamaño de la palma de un hombre. ¿Se imagina usted una nubecita así? Y el criado mira la manchita, la nubecita así chiquitita, del tamaño de una mano. Que alguien podría decir, no, te equivocaste, no oíste a Dios. Pero cuando Dios ha hablado, hermano. Y cuando Dios va a obrar, no hay nadie que pueda estorbar lo que hace su mano. Así que aquí está este hombre que tiene palabra de Dios, que tiene revelación de Dios, de que él va a hacer llover, pero está orando porque en el plano espiritual Dios quiere obrar en respuesta a su hombre que tiene en turno, sirviéndole como su vocero. Porque eso eran los profetas, eran los voceros de Dios. Así que Dios quiere obrar, glorificarse a través de un hombre sujeto a pasiones. Él quiere manifestarse respaldando a un hombre común y corriente que, por cierto, usted no encuentra ni el linaje ni de dónde salió Elías. Usted solo encuentra Elías Tisbita. Vaya a buscar usted el papá de Elías. Vaya a buscar usted a la mamá.
Usted encuentra la mamá de Sansón, usted encuentra la mamá de Moisés, usted encuentra la mamá de José. Pero averígüeme, ¿y la mamá de Elías usted? ¿Y el papá de Elías? ¿Sabe qué significa eso? Dios puede usar a un completo desconocido como usted y yo. No, hombre, que alguien se goce, por favor. Dios puede usar a un don nadie, pues. Dios puede usar a alguien que no es relevante, que no es importante. Aparece Elías en el escenario y este hombre aparece y sobresale entre los profetas como el profeta. Hasta el punto que en la transfiguración del Señor, ¿quién se apareció? Moisés y Elías. Porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. No apareció Jeremías, no apareció Samuel, no apareció Daniel. ¿Quién apareció? Elías. Qué curioso. Ahí le dejo la tarea. Averigüe, métase en oración. Señor, ¿y por qué Elías? Pero este hombre vivía en la presencia de Dios y tenía revelación de Dios. Y a pesar de tener revelación, él está orando. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Podemos tener palabra de Dios, podemos tener promesas de Dios, podemos tener conocimiento de la voluntad revelada de Dios en la palabra, y aún así necesitamos orar y seguir orando cuando no pasa nada. Y seguir creyendo que fiel es el que prometió y que lo que Él ha dicho, Él lo hará. Pero como le aclaré hace algunos días, tenemos que ser inteligentes, sensatos, sabios y no andar aplicando cualquier palabra en nuestra vida. Porque esos profetas, y como dije con el término ofensivo de que cualquiera se para en una tarima para hablar cosas bonitas, no tiene sentido que usted crea la palabra que alguien le diga de que es que está escrito, hermano, que todo lo que la planta de sus pies toque es suyo. ¿Cuántas veces usted ha ido a Metrocentro? El Metrocentro es suyo ya. Es ridículo. Es ridículo la forma en que los profetas hablan ahora. Es ridículo cómo algunas personas se levantan con profecía, ignorantes. No han hablado de parte de Dios, no hablan de parte de Dios. Pero la gente viene y cree a esos profetas modernos que les dicen cosas bonitas. 2024, el año de tu bendición. Y una gran arrastrada, hermano. Y una revolcada, que haber ido al mar no es nada allá en San Diego. Pero el profeta le dijo, 2024 el año. Es como, mire, el 2020. Recuerdo una iglesia que le pusieron 2020, el año de la visión, porque ocuparon 2020 en la visión perfecta. Entonces, 2020, el año de la visión. Y nada que visión, un montón de problemas, hermano. Por eso es que a mí no me gusta andarle poniendo, a menos que Dios diga algo, poniéndole un eslogan a los años, hermano. Porque eso se lo inventan los hombres. Cada día es el día que hizo Jehová y podemos alegrarnos y gozarnos en él. Cada año Él lo puede coronar de favores y de misericordia, aunque hayamos tenido que estar derribados, pero no destruidos, perseguidos, pero no desamparados, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero dándole vida a otros. Es paradójico. Y por eso yo amo la palabra y me encanta la palabra. Porque la palabra nos establece, nos afirma, nos guía, nos orienta, nos dirige. Y vivir por la palabra, hermano, y vivir con la palabra es otro nivel. Es el nivel que deberíamos de anhelar. Así que tenemos que aplicar en nuestra vida esta verdad espiritual. Elías sabía que Dios quería hacer llover. Pero a pesar de que Elías sabía que Dios quería hacer llover, porque se lo reveló clarito en el 18:1 del primer libro de Reyes, Dios está tomando en cuenta a su siervo y su siervo tiene que orar para que quede registrado que Dios abrió los cielos cuando su siervo oró. Tiene que quedar registrado que su sanidad vino en respuesta a su clamor. Tiene que quedar registrado que el milagro de provisión vino porque usted buscó a Dios, limpió su vida, ordenó su casa, ordenó lo que tenía que limpiar y Dios lo prosperó y Dios lo bendijo porque usted buscó a Dios.
tiene que quedar registrado que la manifestación de Dios es la respuesta a la oración del siervo o de la mujer de Dios. Entonces queda registrado como un ejemplo. Dios le reveló entonces Dios le reveló a Elías que él iba a hacer llover, pero Elías oró, porque tenemos que entender que la oración es un acto de fe en lo que Dios ha dicho. Usted ora por aquello que sabe que Dios dice que quiere hacer. Ahora, está escrito en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el asunto es así como un padre le dice a su hijo o le promete a su hijo a apoyarle en algo y solo está esperando que el hijo, habiendo creído la promesa, le diga, papá, ahora es cuando, ahora necesito lo que me prometiste. Y entonces lo puede recibir. Le he enseñado que la oración es dependencia. Y en esa dependencia Dios determinó que a través de nuestra oración llevamos nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Dios para que Él nos responda. Pero la oración en sí misma es un acto de fe. Persona que ora es una persona que está caminando en fe, en dependencia de Dios. Ahora, importante entender que la oración debe estar basada en la palabra de Dios. Porque usted no puede orar fuera de la palabra, no puede orar cosas contrarias a la palabra. Tenemos que orar basados en la palabra, basados en lo que Dios ha dicho. Y de ahí la importancia de conocer la Escritura. Usted puede orar por nuevas fuerzas. Usted puede orar por su vida, basado en lo que Dios ha revelado. Si la voluntad de Dios es la paz de su pueblo, si la voluntad de Dios es que aún en la vejez estemos vigorosos y fuertes, usted puede orar por la voluntad de Dios manifestándose en base a lo que Dios ha revelado en su vida. Usted no va a andar viviendo, es que mire pastor, yo le voy a decir algo. Mi abuelo murió de un ataque al corazón como a los 55 años. Y mi papá no llegó a los 55, a los 54 también le dio. Y a mí ya me faltan 3, pastor. A mí no me hable así, a mí hábleme la palabra. A mí dígame, Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y estoy orando y estoy creyendo que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Y estoy orando por vida, estoy orando por la manifestación sobrenatural, estoy orando por vida sobreabundante en mi vida. No me venga hablando de su pasado, de su herencia y de las cosas que eran antes de Cristo. Porque eso revela la falta de conocimiento por la cual está escrito, mi pueblo perece, porque le falta conocimiento. Yo creo definitivamente, y eso me incluye, por causa de nuestras limitaciones humanas, cuando estemos en la gloria, nos vamos a arrepentir de lo que no hicimos y pudimos haber hecho, de lo que no tuvimos y pudimos haber tenido, de lo que no fuimos y pudimos haber sido, porque caminamos en las vocales del Evangelio y nunca conocimos el abecedario, por negligentes, por no escudriñar las Escrituras, por caminar con nuestra vista hacia el suelo, en lugar de mirar las cosas que no se ven. Yo creo que nos vamos a arrepentir. Yo creo que vamos a darnos cuenta, pudimos haber hecho cosas más grandes. Así que mientras no terminemos la carrera, todavía podemos reaccionar y pensar, ¿qué más fruto podemos dar para la gloria de Dios? Les reto a que lo hagamos. Dios quiere usarnos como canales. Dios quiere usarnos como instrumentos. Dios decidió involucrarnos. Dios decidió respaldarnos con su poder. Es un asunto de poderes. No era solamente confrontar el poder político del rey Acab, mostrándole que ese profeta desconocido, sin padre ni madre, tiene más poder, más respaldo y más autoridad que él, que tiene el gobierno sobre todo el pueblo de Israel, sino mucho más allá. Es un asunto de poderes espirituales, del Dios de los cielos mostrando que los Baales no son nada. Es como el Dios de Israel, sacando a Israel de Egipto.
mostrando que los dioses de los egipcios no son nada. El Dios del Nilo no era nada. El Dios de la muerte no era nada. El Dios de las cosechas no era nada. Él es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, y Él hace lo que Él quiere hacer en el reino de los hombres. Atrévase y dele gloria a Dios esta mañana. Dele alabanza y bendiga su nombre, porque Él es digno de recibirla. Es un asunto de poderes. Salmo 29:11 dice: Jehová dará poder a su pueblo. No dice que el pueblo va a caminar en debilidad. Nunca encontramos que la voluntad de Dios es que seamos ovejas de matadero. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Es la voluntad revelada por Dios. Ahora quiero probarle algo. Las oraciones de Elías fueron guiadas por Dios, basadas en la revelación de Dios. Y ese tipo de oración, aunque es necesaria y aunque pueda ser necesario que sea insistente, lo cual nos prueba las 7 veces que él tuvo que orar y mandar a su criado, ese tipo de oraciones basadas en la palabra de Dios son las oraciones efectivas. Y yo quiero mostrarle que no eran caprichos de Elías, porque Elías vivía en revelación. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 36, unos versículos atrás de la lluvia. Elías ha retado a Acab. Acab encuentra a Elías y le dice: ¿eres tú el que turba a Israel? Está acusando al hombre de Dios de ser el que está causando problemas en el reino. Y el hombre de Dios le dice: tú eres el que turba al pueblo de Israel y tu mujer, con la adoración a los Baales y el culto idólatra que están realizando. Y Elías reta a Acab y le dice: júntame a los profetas. Júntame los 400 profetas de Baal, los 450 profetas de Acera. Y entonces aquí ya el desenlace de la historia. Dice en el verso 36: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: oiga lo que dijo. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Hay alguien aquí conmigo esta mañana? Sea manifiesto que no son mis ideas, no son mis pensamientos, no son mis caprichos, no son los antojos de mi alma. Sea manifiesto que tú me has mandado, tú me has ordenado, tú me has instruido, y como tu siervo estoy haciendo esto en obediencia. Me dijiste que abriera la boca y clamara para que el cielo se cerrara, y se cerró. Y me has dicho que cuando yo abra la boca, los cielos se van a abrir de nuevo. Pero me has dicho también que haga esta locura, en mis palabras. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Recuerde que la narración de toda la historia es que mataron un buey los profetas, y ellos invocaban a Baal y danzaban, clamaban. Muchos profetas de Baal clamando a su Dios: Baal, respóndenos, Baal, responde. Y yo me los imagino hasta danzando. Baal, responde. Y la narración dice que hasta se sajaban, se cortaban. Y el Elías, hermano, ay, mire, hermano, usted se ríe de sus enemigos en su cara cuando usted sabe que Dios está con usted. Quizás está dormido, les dijo. Se ha dormido el Señor al que ustedes sirven. Pero él sabía que su Dios no se adormece ni se dormirá, que Él está vivo, que Él domina por los siglos de los siglos. Y entonces él dice: oh Dios, y ora. El punto es este, iglesia: ¿qué necesidad había de que Elías orara? Si Dios fue el de la idea de cerrar los cielos, si Dios fue el de la idea
de abrir los cielos. Si Dios fue el de la idea de mandar fuego del cielo, y usted póngase a pensar, mire, ¿y ese fuego de dónde vino, hermano? ¿De a cuántos kilómetros arriba cayó ese fuego? O sea, métase en la historia. ¿Por qué uno lo lee? Que Elías cortó el buey en pedazos, levantaron un altar de piedras, colocaron los pedazos del buey sobre ese montón de piedras, hicieron una zanja alrededor, y Elías todavía ordena que le echen agua. Y la zanja se llena de, échenle más agua, porque cuando usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que conoce la palabra de Dios, usted está seguro en lo que hace. Y ahora está delante de la presencia de Dios y dice: respóndeme, número uno, para que este pueblo sepa que tú eres el Dios. Glorifícate. La gloria te pertenece a ti. Que sepan que tú eres el Dios que responde por fuego. Porque los otros se cansaron a saber cuántas horas estuvieron brincando aquellos, hermano. Y Elías riéndose. Yo imagino a Elías con la canilla cruzada, hermano, moviendo la canilla. Ya estuvo. Va, apártense. Y él viene y hace una oración de segundos. Después de que el holocausto está preparado, después de que le han echado agua a ese altar junto con todo el buey hecho pedazos, y cae fuego del cielo inmediatamente. Dice la palabra: entonces, no media hora después, entonces, piense usted en esto, cuente en segundos. A partir de ahorita: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuántos segundos? 21, gracias. Entonces, este mensaje se pudo haber llamado la oración de 20 segundos. O le pude haber puesto después de 20 segundos orando. ¿Cuántos ya se están emocionando un poquito? Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo. Es que usted no había leído bien, hermano. Usted se imaginaba una llamita como la de su cocina, la más grande de los 4 hornillas que tiene. La gran llama. Mire lo que está diciendo. Cayó fuego, y yo no sé de qué altura cayó esa llama de fuego. Y dice que consumió la carne, consumida. No la asó, no la quemó, consumió. ¿Qué más? Consumió la leña. No había más leña. No habían carbones. No habían tizones. ¿Alguien sabe lo que son los tizones? Sí, ¿verdad? Consumió las piedras. ¿Qué? Consumió las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Oraciones que cambian, oraciones basadas en la revelación, oraciones basadas en la palabra. Yo creo que es muy probable, miércoles continúo con la oración, hablando de los propósitos que compartí el miércoles. En el camino, creo que hay algo más que Dios quiere mostrarnos sobre esto, porque orar basado en la palabra es muy diferente de orar solo por hablar, de orar mecánicamente, de decir repeticiones vanas, como dijo el Señor Jesucristo. Es hablar del corazón, hablar con entendimiento, es hablar con fe, pero sobre todo es pedirle a Dios que se manifieste basado en la revelación de su palabra. Y por eso necesitamos conocer la palabra y recibir la revelación de lo que Dios quiere hacer. Hay ocasiones en las que incluso esto puede ser aplicable.
circunstancias muy particulares, no me vaya a malinterpretar, pero hablando con algo otros pastores, sucede esto. Hay ocasiones en que Dios puede revelarnos. En la Biblia solamente hay un ejemplo, y es Jeremías, a quien Dios le dijo: no ores por este pueblo. Hay ocasiones en que, intercediendo por alguien, Dios puede guiarnos o hacernos entender que el milagro no se va a recibir, que la sanidad no va a suceder, porque hay un estorbo, porque hay un obstáculo. Pero qué bueno es cuando podemos orar con la convicción de que no solamente el camino hacia el trono está abierto, sino que la persona está en la posición de recibir el milagro, de poder experimentar la manifestación de la gloria y del poder de Dios, porque se ha activado su modo fe, ha limpiado su corazón, se ha humillado delante de Dios y está listo para que la voluntad de Dios sea hecha. Necesitamos profundizar más y más en esto de la oración y no simplemente quedarnos con la repetición: que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Póngase de pie y concluimos esta mañana. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado, tu fidelidad, tu gracia manifestada en nuestra vida, tu paciencia, por renovar tu misericordia en nuestra vida. Padre, gracias por hablarnos, inquietarnos, levantar nuestra fe y darnos entendimiento. Gracias, Señor. Padre, te pedimos esta mañana en el nombre de Jesús que tú obres en nuestra vida. Señor, es mi oración por tu pueblo, que tú abras los ojos del entendimiento, que tú des sabiduría, que tú des inteligencia espiritual, que tú te glorifiques, que tú te manifiestes. En el nombre de Jesús, sí, Señor, te rogamos, Padre, que tú termines la obra que has comenzado en nosotros. Sí, Padre. Dale entendimiento a tu pueblo, Señor. Sí, Señor. Trae la revelación de tu palabra a sus corazones, Señor. Obra para tu gloria y para tu honra, mostrándote, manifestándote en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, en nuestra vergüenza, en nuestra incapacidad. Amén. Da gloria a tu nombre, mostrando sí, tus milagros, mostrando tus prodigios, interviniendo, guiándonos. Y nosotros te daremos la gloria, te daremos la alabanza, te daremos a ti toda la adoración mientras vivamos, mientras haya aliento en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Aleluya. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Aleluya. Cuando abres tu boca es trueno tu voz. Sentado en su trono rodeado de luz,